es inextenso porque no tiene pasado, presente y futuro. Entonces explíqueme cómo lo extenso viene del extenso. Esa es la segunda paradoja del tiempo. La primera ya la resolvió Agustín, la resolvió Isidoro de Sevilla con la memoria, el entendimiento, la memoria, la atención y la expectación, como lo que no es. Ahora como lo extenso viene del inextenso, la sucesión de instantes. Entonces Isidoro de Sevilla, siguiendo a Agustín, y desde la semejanza nos va a decir que la sucesión de instantes extensos crea la extensión del tiempo, porque el tiempo es una distensión, es decir, una medición de la. Entonces el alma al instante inextenso lo vuelve extenso en cuanto lo vive, en cuanto lo, y se puede decir así, en cuanto lo temporaliza. Entonces la temporalidad del hombre hace que lo inextenso, extenso, sea de alguna manera, por la medición del alma, una posibilidad que resuelve esa paradoja. Y hay una tercera paradoja que Isidoro de Sevilla retoma en las etimologías del mismo libro de 11 de las Confesiones. Dice Agustín y repite Isidoro de Sevilla, pero desde la semejanza, que lo que es viene de lo que no es. Ya dimos la respuesta. Lo extenso viene del inextenso, ya dimos la respuesta. Pero la tercera paradoja es, explíqueme cómo el tiempo, siendo lo que no es, siendo extenso en su extensión, es de alguna manera lo que hace que la temporalidad humana sea larga o corta según la experiencia. Para muchos esta conferencia se está alargando, para otros, uy, qué pereza, qué conferencia tan boba. Para otros, ay, ojalá termine. Para otros es corta, agradable, simpática. Entonces explíquenme cómo lo mismo y lo no lo mismo. La tercera paradoja de Isidoro, la tercera paradoja de Agustín. Lo mismo es lo no mismo. La mismidad es la no mismidad del tiempo. Una misma experiencia vital de asistir a una conferencia se vuelve para unos larga y para otros corta. Explíqueme eso. Entonces Agustín responde en ti, alma. ¿Cuánto me? Tiene 5 minutos ya. Sí. Bueno, yo ya voy a terminar, gracias a Dios. ¿Cómo lo mismo puede ser lo no mismo? Porque en ti, alma mía, mide los tiempos. Entonces esa experiencia psicológica del tiempo, no cosmológica del tiempo, la que explica lo mismo y lo no mismo del tiempo. Y es la semejanza de nuevo. Lo mismo y lo no mismo en cuanto se establece una correspondencia entre el alma que viviendo los tiempos hace que el tiempo sea una mismidad, no mismidad. Y finalmente termino con una última observación de Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, en sus célebres etimologías, nos va a plantear una cosa importante. Y esa cosa, en última instancia, como fin a
la conferencia es esta. ¿Qué relación hay entre el tiempo y la eternidad? Entonces Isidoro de Sevilla vuelve a la semejanza. El tiempo es un reflejo de la eternidad. Y como reflejo de la eternidad, es una eternidad extensa, es una eternidad efímera, es una eternidad finita. En este orden de ideas, el hombre es finito en su temporalidad eterna. Y esa finitud humana en su temporalidad eterna es lo que nos hace mortales y inmortales, como diría el arte. Entonces somos los mortales inmortales porque gracias al reflejo de la eternidad, en cuanto a entes creados, criaturas de Dios, copias de Dios, estamos de alguna manera en el tiempo eternamente. Conclusiones, entonces, primero, etimológicamente hombre viene de exhumo. Segundo, anthropos, alma y cuerpo. Tercero, alma, cuerpo y espíritu, siguiendo la tradición bíblica. Y cuarto, desde la semejanza, el hombre es microcosmos, gracias a la correspondencia, emulación, analogía, simpatía y antipatía, que crea entre el hombre y el cosmos una serie de relaciones por las cuales el hombre deviene pequeño mundo, el mundo deviene un hombre grande. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gonzalo Soto Posada, por su presencia, por estar aquí entre nosotros en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid y plantearnos estas reflexiones que de verdad le puedo comentar como docente de la clase de Humanidades, nos vienen muy bien para nosotros como profesores y para nuestros estudiantes. Igualmente, agradecer la presencia de todos los miembros del CESCLAN. Entonces, en este momento, abrimos el espacio, si tienen sus comentarios, sus preguntas, iré moderando y bueno, yo también tengo una inquietud, pero quisiera saber si alguien quiere iniciar con estas preguntas. Vamos a iniciar primero para que también tengamos con las personas que están conectadas. Claro, sí. O si no, me permito plantearle la pregunta al doctor Gonzalo. Hay un punto en el que gratamente coincido hoy al escucharlo, digamos, con una actividad que he tenido en una clase de humanidades. Doy este contexto porque parece pedagógico, educativo y es interesante. Mi clase de humanidades con estudiantes del primer semestre que se están formando en una licenciatura de educación física, recreación y deportes en esta universidad. Hemos leído un texto corto de Irene Vallejo que se llama Terrenales. Irene Vallejo, sabemos, una filóloga que ha escrito este texto sobre el mundo de la lectura y la escritura, el infinito en un mundo. Doy ese contexto porque tengo esa gran preocupación, digamos, educativa y pedagógica por fomentar el leer y el escribir en los estudiantes. En el mundo en que habitamos, tan conectado, tan lleno de dispositivos tecnológicos, pues esta es una problemática. ¿Cómo fomentar la lectura y la escritura? Y mi pregunta en este sentido, doctor Gonzalo Soto, usted como especialista del mundo medieval, quiero plantearle, ¿cómo era el mundo de la lectura y de la escritura de Isidoro de Sevilla? ¿Qué prácticas se tenían? ¿Qué rituales de pronto frente a la lectura y la escritura? ¿Qué tipos de dispositivos? ¿Qué tipos de formatos había? ¿Cómo circulaban los libros en ese mundo de Isidoro de Sevilla? ¿Cómo se van a conocer esos conceptos y cómo ellos se transmitían? Gracias. Muy
Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, procuró, primera base de la respuesta, procuró tener en su biblioteca los libros de la antigüedad grecorromana. Entonces su biblioteca se enriquece en manuscritos grecorromanos para efectos de atarse a la tradición y ponerla en relación con el cristianismo, es decir, con Sagrada Escritura. Pero era muy difícil conseguir los manuscritos. Entonces la relación libros-lectores, hay un pequeño texto muy bello, titulado así, Libros y lectores en la Edad Media, nos dice que los medievales no eran tales bestias de grecunes non intelligent. El griego no se entiende. Los medievales sabían griego. No son los renacentistas los que descubren el griego a través de la traducción de Licino o de Licino para efectos de Platón al latín, el griego, con los manuscritos que venían de Constantinopla. Ya en los monasterios circulaban esos libros grecorromanos en copias, que de alguna manera hacían los monjes con ilustraciones miniaturísticas para efectos de hacer ediciones bastante bien logradas. Obviamente criticadas por la crítica renacentista, pero que de alguna manera estaban ahí como fondo de la posibilidad de lectura. Por eso les decía yo que los ladrillos de Isidoro de Sevilla son de la antigüedad grecorromana, pero el edificio es isidoriano. Todos los libros de la antigüedad grecorromana que pudo conseguir Isidoro de Sevilla estaban en su biblioteca y él recomendaba a todos sus monjes, a todos sus sacerdotes, a todos los laicos, que le consiguieran esas ediciones para efectos de poder entrar en contacto con la tradición grecorromana. Esto nos lleva a una conclusión. El presente, si bien es irreductible al pasado, es inexplicable sin el pasado. En ese orden de ideas, lo irreductible del presente al pasado, por lo inexplicable del presente sin el pasado, juega con la semejanza en la diferencia. De nuevo la semejanza, la analogía. El pasado, el presente irreductible al pasado, es inexplicable sin el pasado. Por eso Isidoro de Sevilla en las etimologías tiene más de 160 citas grecorromanas. Es una cifra aparentemente corta, pero para el siglo VII, la Enciclopedia del Saber, que son las etimologías, hacen ver que ya Isidoro de Sevilla conocía las etimologías a través de la cultura grecorromana, de la cual Isidoro de Sevilla sabe que sin ella no puede escribir, aunque sea irreductible a ella. Entonces esa resemantización de la cultura grecorromana por la inexplicabilidad del presente sin el pasado y la irreductibilidad del presente al pasado, es lo que hace que Isidoro de Sevilla quisiera construir en Sevilla
una de las bibliotecas y hiciera desde Sevilla uno de los centros culturales en el siglo VII de mayor envergadura para efectos educativos. Cuando Isidoro de Sevilla define al maestro, dice que el maestro no es el que enseña, no es el que forma, no es el que instruye, ni siquiera en valores formando, sino que el maestro es el que, conociendo la tradición, la resignifica, sacando, como diría Séneca, agua de su pozo. Es sacar agua de su pozo, es crear, con base en la tradición, una nueva posibilidad interpretativa y entonces en ese contexto, ese juego de irreductibilidad e inexplicabilidad, semejanza en la diferencia entre el pasado y el presente, llevó a Isidoro a que circularan por el mundo, en este caso visigodo y también luego cuando se editan las etimologías europeas, todo el contexto de lo griego resemantizado por lo cristiano y puesto al orden del día en la relación cristianismo y helenismo. Sería mi pequeña respuesta. Muchas gracias. Estamos también ya diciéndoles a las personas que están conectadas con nosotros, si tienen alguna pregunta que la pueden formular a viva voz desde su conexión o micrófono o la pueden escribir en el chat. Igualmente, si aquí en el auditorio alguien más quiere formular una pregunta, nos indica por favor. Entonces, ¿tenemos a alguien? Por el momento, ¿no? ¿En el auditorio hay alguna inquietud? El profesor Julio va a plantearlo. De antemano, muchas gracias por tan agradable presentación de conferencias sobre la época medieval de la cual me declaro totalmente ignorante. Sin embargo, me llamó la atención a lo que usted se refería cuando citó Lacan. Palabra, concepto y referente. Cuando el significante pues, es la palabra, significado del concepto y el referente es la cosa. Lacan, cuando introduce esos tres conceptos, le agrega uno más. Estamos hablando del psicoanálisis. Y es la palabra goce. ¿Qué podría decir entonces en esa relación cuando se habla de enunciado y enunciación? Es decir, el hombre en la enunciación está involucrando su experiencia y qué podría entonces agregar en esa experiencia cuando se habla entonces en los términos medievales en esas semejanzas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta tan interesante también. Como hemos visto, Isidoro de Sevilla dice que el hombre es un animal lingüístico y por lo tanto simbólico y por lo mismo cultural, gracias a la semejanza entre palabra, concepto, cosa, como significante, significado, referente. Ahora bien, el gozo, el goce, el placer, también está presente en Isidoro de Sevilla. Leer es interpretar alegremente un texto. Y esa interpretación alegre de un texto, en cuanto el lector es el que le da vida al autor. No es el autor el que le da vida al lector, sino el lector el que le da vida al autor. Nos hace que
cuando leamos algo y lo interpretemos resemantizándolo, porque la semiosis para Isidoro de Sevilla es ilimitada. Los 4 sentidos de la escritura en la Edad Media: el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico superior. Entonces, eso crea alegría porque se siente de alguna manera, perdonen la comparación con la cultura grecorromana, robándole el fuego a los dioses. Y ese robarle el fuego a los dioses es esa resemantización de los textos, gozándole en esa resemantización y poniéndole alegría a esa resemantización, de tal modo que el gozo sea parte de la lectura. Si el gozo no es parte de la lectura, carece de sentido el significante, el significado y el referente. Finalmente, si aparece alguna otra pregunta, Bien, podemos ser así. Entonces, terminamos esta primera ponencia magistral que hemos tenido en la mañana de hoy en la apertura de estas jornadas del pensamiento clásico y medieval. Le agradecemos al doctor Gonzalo Soto Posada su presencia. Le damos un aplauso para agradecer este momento, y el profesor José Herrera nos anuncia lo que ya tenemos después de la pausa. Bueno, agradeciendo de nuevo al doctor Gonzalo y a todos los que están acá y los que se han conectado, miembros honorarios, miembros adherentes, simpatizantes de nuestro Centro de Estudios Clásicos y Medievales. 10 de la mañana, por favor, para que hagamos el descanso. Vamos en punto, tenemos que ir puntuales porque las jornadas son largas y son ponencias largas también, entonces, quiero decir, hay que tomar el tiempo muy medido. 10 de la mañana en punto, el doctor John Estrada de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, nos va a presentar también su ponencia, y a las 11 de la mañana el profesor Andrés Felipe López. Sí, pero a propósito, está Fallidos Editores, está Juan José, por ahí lo vemos. Juan José vende los libros tenemos unos textos sobre patrística. Hemos publicado sobre patrística, entonces les dice cuánto cuestan los libros. Claro que sí. Él tiene allí, mírenlo, allá está. Juan José, ya él levantó la mano, entonces, pues bueno, muy bien, gracias. A los que están conectados, quieren continuar con nosotros allí o pueden hacer un descanso también y volverse a conectar más tarde, o simplemente quedarse en pausa y salir a sus actividades. Muchas gracias a todos. A molestar para que vos estés ahí ahorita, puedes estar toda la mañana. Sí, no, hágale, ya está. Y en la tarde yo ya te colaboro con tu ponencia o lo que sea. Te voy a ser más clarito para eso, yo soy muy bruto para eso, ¿cómo se llama? Sí, muy bruto, muy bruto. No es eso, es que la dinámica. A propósito, también tenemos la venta del libro del doctor de Felipe López, que hace su presentación ahora. Tiene un costo muy módico, 110.000 pesos, para que por favor quienes quieran adquirir. Entonces ya tenemos el doctor ahí a 4. Perdón, yo puse el mío. No, está muchas gracias. Seguro que yo no traje sino 5. ¿Ah? Seguro que yo no traje sino 5. Sí, señor. Y ella decía, Sí. Oiga. doctor, yo no le digo del doctor Estrada. Sí, ya lo tiene. Usted, doctor, Y vivió con toda nada. Porque el alma de la música que se para que puedan si no, mañana fue me queda dejando es lo que ya te dije que
Este es el anterior que vamos Pues dejemos. está dentro de la colina, donde y cuando Ya casi que una persona de doctor, un café de 2 días, la riqueza para hacer la vida. el señor Pablo está. El señor Pablo. Le terminamos aquí en este momento. Yo me toqué su sueño. ¿Listo? Uy, entonces vamos a tomar el café y a las 10 en punto, antes de las 10. Antes de las 10 estamos. Perfecto. Ose. Sí, José Herrera. Este es el que va a venir. Pero lo cierto es que yo soy así como mi mamá me decía. Sí me decía, pero me cogía. ¿Va a pagar ese entonces un rato? ¿Listo? Sí, no lo pagamos, sino que lo acá, el coso es el de aquí. Este lo dejamos prendido. Bien, pues. Solamente para que descanse. Sí, yo lo voy a presentar ahorita. Es muy bueno que hay gentecita, ¿no? Espero que hay gentecita. Sí, No es elástico, pero la edición preciosa. La edición preciosa. Terriblemente buena. Sí. Nueva York. Ahora también entregando los textos. Sí. Ya llegaron los textos. Hacen que verlo para cómo nos podemos. Bueno, yo me pido un pedacito para ahora es una recensión. De hecho hay un género literario que se llama recensión. Uno escribe que es más que la reseña. La recensión, la tiene tres páginas. Desde una recensión de un libro puede tener hasta 5 páginas. Porque es un comentario continuo, pormenorizado de un libro. Pero por lo menos está dando los el próximo encuentro va a ver, muy bien. Eso. Ese es el mejor premio. ¿No? Te dio la plata. Sí, puedo darle. Bueno. A la cosa. Muy buenas noches. Ay, gracias. Pero mañana está el resto para dárselo a Juez. Entonces, mañana. ¿Qué me vas a hacer? No. Para llevarse y tomarlos. Sí, bonito. No sé.
Vamos a ver. Doctor, para que no tenga que bajar y subir tantas escalas, podemos salir por allí. Ah, bueno. Sí. Ah, pero ahí Salimos derecho a la... escalas. Sí, pero digo yo, para que no suba y vuelva a bajar todas esas escalas, no más. Podemos bajar por acá, que son poquitas. Y los invito a tomar algo. Gracias. Yo sí. Tranquilo, doctor. Doctor, no se lo quiere mía, verá que siempre llego el día. ¿Eh? Sí. Venga, tomemos aquí un tintico, ¿vale? Ah, sí. Vamos a ver, quiere un tintico. Ahí. Fernando. Ahí. Pero oh, sí.
Había uno nuevo, una vida. En la mañana las cosas se así es. Ahora, compañeros y salir. Pero mi saliendo está güey. Eso lo que la conexión. ¿Tú para aquí o qué? Teléfono. La legión. Pero por allá lo sacaron. Pero no te me digas, ya viene a sacarlo a la botella. Pero sabes que por eso es una línea. Como el choque, como el cliente, como el petróleo dijo que era ayuda. Ella está yendo a apoyar los factores.
¿Qué le mando? La guerrilla se llama País Huevón. Señor, señor. ¿Cómo está? Bueno, ahora, ese evento, más tarde. Sí, pues me das cuánto. Tarde, 2 a 6, de 40. Nada, estamos con el llevado. Nada, tengo aquí con clases. No, sí, por eso. Cuarta jornada. Clases. ¿Qué 40? No, a 20. ¿Cómo es? Ahora tranquilo, el marcador. Hasta. 40. Sí. Creo que sí. Porque no se entendió. La edad media. Ah, la edad media. El idioma significa de la edad media. La edad significa de otro punto por todo. Correcto. Eso es casi, porque será de la media. La trae la gente que busca y le dice, vamos a llevar. Sí. Ve, el compañero ahorita Diego, está por ahí. Las aguas. Las aguas. Están ahí en el primer camerino. ¿El primer camerino? Sí. ¿Quién puede agregar en una?
no, yo voy hablando bien. Entonces, es como. Entonces yo le voy a mover un poquito el atril, doctor. Don Pablo, usted me hace un gran favor. Señor, oye, para cambiar dar este de aquí con ese escala ya que no se ve para los que están en otro país. A ver, ¿cómo es la forma yo? Quitamos el texto. Quitamos este lado de una vez, lo voy a quitar. Y el que está allá, es que cuando se ve la pantalla, no se ve de allá. ¿Sí me hago entender? ¿Esto lo ponemos donde? Allá. Y quitemos ese de una vez, ya lo quitamos. Sí, señor. Y ya prendamos de una vez también la pantalla. Compañeros, vamos a iniciar en 5 minutos. Gracias. Iniciamos en 5 minutos. Gané. Gané. ¿Lo tuyo, va? ¿Sí? Ah, perfecto. José, ¿aquí o aquí? No, ahí. Mejor dicho, es. Gracias. Perfecto. Papá, pongámosle Jackson. Sí, va. Gracias, Doctor, yo diría así, como para que lo vean también de allá, voy a mover un poquito este escenario, sí, y ahí queda perfecto. Permítame, espérame. Doctor, sería girando, girando hacia adelante. Aló, aló. Aló, sí, buenos días. Yo le hago la presentación. Bienvenidos, ya vamos a empezar en un momentito.
Por ahí hay una asistencia hacia David. Vamos a abrir. Ya vamos a ver. Eso lo veo, bueno, patas arriba, como lo que lleva, como el nombre de la rosa. Roberto de Corrientes, pues los trabajadores del artículo que se van a encontrar los fenómenos rosa, que dicen sobre eso, para jugar. Listo, Bueno, buenos días para todos ustedes. Bueno, muy buenos días. Estamos en la cuarta jornada de pensamiento clásico y medieval. Gracias a los profesores, docentes que están acá, del Politécnico y de otras instituciones, y los que están conectados virtualmente. Estamos felices de que el CESCLAN, Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Posada, pues nos haya aprobado estar en estas jornadas que esta institución que nos ha acogido. Para este momento tenemos, digamos, dos ponencias o dos presentaciones, cada uno de 40 minutos, más tiempo de preguntas. La primera es del doctor John Estrada, entonces él va a hacer su exposición, y luego a las 11 el Juan de Felipe. Bienvenidos. Bueno, acabo de tener una pequeña discusión con el profesor Herrera, porque él me dice que aquí en el Politécnico no se permite ni droga, ni licor, ni sexo. Entonces yo le dije, pero profesor, yo voy a meter aquí sexo. Y usted verá así, asume las consecuencias. Entonces, muchachos, nos espera sexo venteado. Venteado, como dicen los ramírez. El texto que voy a leer se llama El cuerpo y la sociedad a comienzos del cristianismo. El estudio de Peter Brown. Voy a basarme en un texto. Sigan, muchachos, sigan. Sigan, por favor, sigan. Siéntense que aquí hay. Vamos a grabar. Comienza de nuevo, doctor. Qué pena para grabar acá. Qué pena, doctor.